Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lleva como título Ministerio de Pablo en Tesalónica. Vamos a estar dándole lectura a partir del 13, ¿sí? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar su asiento? Ayer en el programa de la radio, que por la gracia y misericordia de Dios hoy podemos hacer, la palabra estaba en Hechos 16, capítulo 22 en adelante, ¿sí? Hablaba de aquellos varones, ¿no? de Pablo y Silas que se encontraban en la cárcel, ¿no? Así es. Y nos traían estas palabras nuestros hermanos, quienes conducían ayer, de cómo enfrentamos nosotros, ¿sí? Las situaciones. Esto es la confirmación de confirmaciones, ¿no? Cuando uno le pide confirmación a Dios, porque estamos en el mismo tiempo, ¿no? De Primera de Tesalonicenses 2 a Hechos 16, ¿amén? ¿Y cómo está nuestra actitud, amén? Ante las situaciones. ¿Cómo son nuestras decisiones, amén? También se hablaba de que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Hablaba de las pruebas, ¿sí? Y cómo somos vivificados por esa experiencia que pasamos, ¿no? Se hablaba también de Hebreos 11, de la fe. Sí, también se hacía mención de Juan 16:33, que dice que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, amén. También se hacía mención a Jeremías 15:15, que lo oraba hoy nuestra hermana, ¿no? De poder estar convertidos, amén, y que si pudiéramos sacar eso precioso de lo vil, de lo malo que hay en nuestras vidas, ¿sí? Seríamos como la boca, amén. Hablaba también de los pensamientos negativos, y algo que recalcaba la palabra es que Pablo y Silas no callaron ante la situación que estaban viviendo. Seguramente ustedes lo conocen, lo han leído, que ellos se encontraban encarcelados, dice que estaban en el último calabozo. Si así me va corrigiendo la hermana Tania. Amén. Y dice que estaban amarrados allí, ¿sí? Sin poder moverse. Pero pese a la situación, ¿sí? De que se encontraban estos varones, no callaron, dice que alabaron, ¿sí? Y que hubo un gran terremoto y bueno, y sigue la historia, ¿no? Pero vamos a volver a lo que la palabra de hoy nos quiere hablar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Esta carta de Pablo a los tesalonicenses
habla de la importancia de dar gracias a Dios y por la palabra de Dios impartida. Dice la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Muchas veces en el mundo se tomaban consejos, amén, tal vez de amigas, de familia, que no eran de edificación para nuestras vidas. A eso se refiere cuando dice no palabras de hombres, o sea, no solamente de hombre sexo masculino, sino es en general, ¿no?, lo que nos habla la palabra de Dios. Pero ahora, estando en los caminos de Dios, tenemos la guía en su palabra, amén, que es la que actúa en nosotros. ¿Y por qué es necesario tener la guía de la palabra de Dios en nuestras vidas? Dice segunda de Timoteo 3:16, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta palabra me hacía recordar cuando una varona de Dios me dijo que no estaba preparada para casarme. Esto hace 5 años aproximadamente. Sí. Imagínese, sí, fue cuando Martina tenía 5 meses, por ahí. Sí, por ahí. Pues nos casamos cuando ella tenía 8 meses. Y imagínese nosotros ya estando en los caminos de Dios, ya instruidos por ciertas personas, pero no aún firmes congregando, ¿no? Imagínense, bueno, sí, nos vamos a casar, porque nos habían dicho que nos teníamos que casar. Bueno, nos vamos a casar. ¿Y qué fue lo primero que hizo la hermana Lorena y el hermano Mateo? Comprar bebidas. Bebidas, gaseosa, cerveza, Y no me avergüenza, ¿no? Porque Dios me sacó de ese lugar. Y es para testimonio, Amén. Y bueno, imagínense cuando esta varona le dice a la hermana Lorena, no estás preparada para casarte. Mi cara, ¿no? No sé, no me vi, pero me imagino la cara que le habré puesto. Y ¿sabe qué? No entendí en ese momento, porque digo, bueno, ¿cómo no preparada? Sí, tenemos las bebidas, y uno por dentro empezó a pensar en las cosas físicas, ¿no? La comida y demás, porque cuando no se tiene verdaderamente conocimiento de Dios, ¿por qué uno se tiene que casar? La mirada está en eso, en las cosas físicas. No está en que se hace para Dios, no está en que, bueno, sí, vamos a hacer algo simplecito, si es para Dios. No, se quiere agradar al hombre, ¿sí? Imagínese toda aquella situación, pero ¿sabe qué? Con mi esposo siempre hablamos de que por gracia y misericordia de Dios, aún no entendiendo la situación, obedecíamos. No entendíamos nada en el momento y dijimos, ¿qué hacemos con la gaseosa y con todo lo que compramos? Y bueno, tuvimos que tomar y bueno, la cerveza no me acuerdo qué pasó, pero la gaseosa y demás se tomó y bueno, será más adelante. Y no entendimos, ¿sí?, en el momento, pero obedecimos. ¿Qué pasa? Mi persona me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado si mi persona hubiese tomado ese compromiso delante de los ojos de Dios, no sabiendo, no estando realmente preparada espiritualmente para ese paso que iba a dar? Porque no era para mi esposo, ni era para la familia, ni era para mi familia, era delante de los ojos de Dios. Amén. Dios lo iba a tomar como algo bendecido. La palabra de Dios dice que Él bendice al matrimonio. Amén. Y mi persona meditaba en esto y digo, si mi persona y mi esposo, que después nos casamos, ¿sí? Pero bueno, ya teniendo el conocimiento, ya mi hija tenía 8 meses y nos casamos, pero pudimos entender cuál era la finalidad del casamiento, ¿sí? Y sí,
fue bendecido y sí tenemos la certeza de que nuestro matrimonio fue bendecido. Amén. Y aún así llegaron otras más bendiciones, porque cuando se está en obediencia y se hace lo que Dios pide en su palabra, déjeme decirle que las bendiciones llegan. Amén. Llegan. Mi persona era muy joven, hace 5 años que nos casamos. Muy jovencita, imagínense, jovencita. Pero llegaron. Así igualmente nos pasó una situación, vamos a contarlo porque todo es para testimonio y para edificación de nuestras vidas. Nos pasó que teníamos un viaje planeado en cierta ocasión. Ya estaba todo arreglado, ya había hasta ropa para nuestra hija. Miren qué bendición, ya estaba todo arreglado, ya había un lugar ya reservado. Pero sabe que una noche mi esposo me dice, Gorda, me decía Gorda en ese entonces. Gorda, me dice, tenemos que ir a la casa de mi compañero. No sé, hermano, ya era de noche, eran como, no quiero mentir, pero eran como las 9, 10 de la noche, me parece. Ya era tarde y vivía en la otra punta de donde nosotros estábamos alquilando. Y le digo, ¿te parece? Le digo, la bebé, Martina era chiquitita y estaba lloviendo. Teníamos un 147 en ese entonces. Y le digo, ¿te parece? Sacar la bebé a esta hora con lluvia, el otro día se trabajaba. No, sí, tenemos que ir. Y bueno, tuve que obedecer. No me gustó mucho la idea, pero fuimos. Pero ¿sabe qué? Llegamos a aquel lugar, en una casa muy humilde, había un guiso ahí calentito, ellos tenían tres hijos, seguiditos así, y había nacido la beba hace poquito, muy pequeña. Una casa muy humilde, pero nos recibieron de corazón. Lo que tuvieron nos dieron, un platito para cada uno, guisito calentito ahí. Estaba, digamos, todo perfecto porque hacía frío. Llegó el guiso. Terminamos de comer el guiso y había una varona de Dios en la punta. Una mujer con sus canas ahí, toda su vestimenta, que uno la ve por la calle y dice, es cristiana. Ella estaba sentada en la punta de la mesa y nosotros conversando, ¿no? Y ella escuchaba, no dio palabra, escuchaba. Y en eso llegamos a comentarles al compañero de mi esposo que teníamos un viaje. Y la señora seguía guardando silencio. Bueno, ya nos habíamos como puesto al día de tanto, de la situación que había pasado la señora del compañero de mi esposo, porque había pasado un proceso, su hija había sido operada, apenas nació, su columnita no se había terminado de formar. Entonces, bueno, era también como para un apoyo, ¿no? Para ir a visitar y, bueno, estar ahí en ese momento. Y sabe que cuando terminamos de conversar, esta varona de Dios nos dice, ¿y ustedes le pidieron permiso a Dios para ir a ese viaje? Y con mi esposo quedamos así como, nos miramos como diciendo, nadie nos dijo que teníamos que pedirle permiso a Dios para viajar. Porque es así, cuando uno empieza los caminos de Dios, va aprendiendo y a veces ahí sobre la marcha. Y no, le dijimos no porque no sabíamos. Y sabe que esta varona se levanta y nos dice que, no recuerdo bien, pero sí sé que hizo una oración. Hizo una oración, esta varona hablaba en lengua. Me recuerdo que le dijo a mi esposo que no corriera, porque mi esposo, cuando uno llega a los caminos de Dios, ¿no? Quiere recibir todo, quiere recibir el Espíritu Santo, quiere saber toda la palabra de tapa a tapa, quiere todo. Y el Espíritu Santo le dijo que no corra porque Él le iba a dar a medida como de su crecimiento espiritual, ¿no? Y nos volvió a recalcar el tema del casamiento. Y sabes que no fue fácil. Como le decía, muchas veces no entendíamos la situación, pero por gracia y misericordia de Dios obedecíamos.
Imagínense, mi suegra acá presente, ella es la que nos había ayudado íbamos a viajar con ella, para hacer toda la preparación, todo, se ocupó de todos los detalles. ¿Y cómo le decíamos que no íbamos a ir? ¿Cómo? No, esa oportunidad fue muy dura porque se sabe que fue de parte de Dios lo que esta varona nos dijo, pero a la misma vez está el sentimiento, está la emoción, está el decir, no, pero esta persona, mirá, se ocupó de tal y tal cosa, y ¿cómo le decimos ahora? No sé, creo que era el otro día el viaje. ¿Cómo le decimos ahora? Por gracia y misericordia de Dios, hoy mi suegra está en los caminos de Dios y lo puede entender, pero en ese momento no lo estaba. Así todo, ella fue prudente, mi persona me imaginaba otra situación, ustedes me entenderán, pero no, fue prudente, lo arregló por sus propias cuentas y lo entendió, lo comprendió, ¿sí? Tal vez sí le costó entender, como a nosotros, porque para nosotros no fue fácil decir, no nos vamos a último momento, más con el amor que le tengo a mi suegra y que mi esposo, a su madre, ¿no? Pero imagínense en ese momento, ¿no? Y por gracia y misericordia de Dios, fuimos obedientes a lo que Dios quería para nuestras vidas. No sabemos, tal vez en ese viaje físicamente no iba a pasar nada, o tal vez al vehículo, no lo sé, pero tal vez espiritualmente, porque cuando Dios no permite una situación, Él sabe por qué lo hace. Muchas veces cae la consecuencia. No es al tiempo a veces, pero cae. Amén. Esta varona, como les comenta, estas dos varones, porque fueron varonas diferentes, eran conocedoras de la palabra de Dios. Amén. Y ¿sabes qué? Hoy la hermana Vanessa, en la palabra de meditación, hablaba de muchas veces somos corregidos. Amén. Y fuimos corregidos a través de la palabra, porque estas varonas fueron usadas por Dios. Y sabemos que cada palabra que salió de su boca fue para bendición, ¿sí? Esa corrección es la que tenemos a través de la palabra y a lo que me quería referir en un principio, ¿sí? Y por eso es necesario el poder ser guiados por medio de la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 14, Primera de Tesalonicenses 2:14, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Amén. En la antigüedad se enfrentaban judíos contra judíos, gentiles contra gentiles. Amén. Haciendo muchas aberraciones, tal es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero fue resucitado. Amén. La palabra de Dios, aparte de guiarnos a hacer la buena obra que Dios quiere en nuestras vidas, también nos advierte, amén, que vamos a enfrentar oposición. Y es lo que hablaba también hoy la palabra de meditación. Muchas veces sí, vamos a encontrarnos con oposición tal vez de nuestra propia familia. Y déjeme decirle que sí, que lo he vivido, en testimonio propio de mi propia familia, estar en contra, ¿sí? Aún en sus caminos, la familia muchas veces se pone en contra, o el vecino, o el primo, o no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Tribulación y pruebas vamos a pasar, ¿sí? Hablamos en un principio de Pablo y Silas, varones, pese que a la situación no dejaron de glorificar a Dios, no dejaron de hablar palabra de Dios, amén. Me llamó la atención ayer el versículo donde dice que
le hablan al carcelero. Hermana Tania, si lo puede buscar, Hechos 16:32. Amén. Si usted lo quiere buscar también en su Biblia, lo puede hacer. Hechos 16:32. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Gracias, hermano. Si vamos más adelante, dice que este carcelero se turbó tanto por la situación del momento que intentó quitarse su vida. Si lo llevamos espiritualmente, podríamos decir que este varón se encontraba encarcelado espiritualmente. Vemos el testimonio de Pablo y Silas que se encontraban encarcelados, pero físicamente. Y también hay un encarcelamiento espiritual. ¿Sí? Si lo llevamos espiritualmente, esto puede llevar también no solamente a una muerte espiritual, sino física. La muerte espiritual del encarcelamiento puede llevar a una muerte espiritual y física. Amén. Fue tanta la turbación del momento que este varón no vio salida. Vio la salida fácil, como se dice en el mundo, ¿no? Hasta que Pablo le habla. Y acá nos habla la palabra de Dios en este día. Vemos que el hablar de la palabra de Dios no es y no debería ser en vano. Tal vez las palabras de Pablo, vemos cómo la vida del carcelero fue salva. Amén. Y no solamente su vida, sino la de su casa. Hermana Estefanía, ¿puede estar buscando Hechos 16, 33 y 34? ¿Me puede estar dando lectura, por favor? En el nombre de Jesucristo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, gloria a Dios, creyó. ¿Sí? Este varón creyó las palabras de Pablo que estaba inspirado por Dios. Amén. Varón, ¿sí? Varón de Dios. Dice el versículo 16, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 16, dice: impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira en extremo por impedir hablar la palabra de Dios. Quiero que busquemos Romanos 1:21, pastor. Hoy se hablaba también un poco de lo que hoy va a ser lectura el siervo. Romanos 1:21 y 22, pastor, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo, lleva por título la culpabilidad del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Gracias, pastor. Dice que conociendo a Dios, no glorificaron, no dieron gracias y tomaron su razonamiento carnal y su corazón se hizo necio. Se llenó de tinieblas, se llenó de oscuridad ese corazón. Eso quiere decir. Por eso, hermanos, hoy no callemos. Tribulación y prueba vamos a pasar, pero que no nos detengan, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 2:19, hermano Mauro. Primera de Tesalonicenses 2:19. Un poquito más abajo de él. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 19 y 20, por favor. Amén. 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Amén. Las almas. Amén. Las almas son nuestra gloria y gozo. Como lo son para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él nos puede ayudar, hermanos, para no caer en su ira. Porque así como el siervo leyó, teniendo el conocimiento de Dios, muchas veces no se glorifica. Amén. Muchas veces no se da las gracias a Dios cuando se está pasando por la prueba de la tribulación. Y soy testigo, porque cuando se pasa acá adelante, Dios lo hace pasar a ese testimonio o va a acontecer, porque la palabra de Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no en el momento, sino porque hija, hijo, lo vas a vivir más adelante. ¿Sí? Que Él nos ayude. Amén. La palabra de Dios de meditación hoy hablaba que Cristo salga a nuestro encuentro. Amén. Y no solamente por esta ira, ¿no? De poder escapar a esta ira, de no predicar, de no hablar de la palabra de Dios, sino que ayer nuestra hermana Tania decía que hubo alguien que lo oró por ella por 10 años. Y le habló. O sea, no solamente oró por ella, no solamente se peló las rodillas, como se dice a veces, sino que le habló y tuvo esa misericordia, ese amor para con su vida, ¿sí? Y hoy, esta persona que vemos aquí está gracias a otra persona. Y de eso es lo que se trata, ¿sí? ¿Cómo usted está hoy aquí por otra persona? ¿Cómo no va a ser en vano hablarle a otra persona? Si por otra persona y gracias a la misericordia de Dios hoy estamos aquí. Que no sea en vano. Esta palabra la recalcaba nuestra hermana Vanessa en la palabra de meditación y aún así nuestra hermana Estefanía. Que no sea en vano. Su gloria a Dios no es en vano, hermano. Su oración, tal vez en el momento, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en el momento no está la respuesta, porque me ha pasado. He pasado de tener que soportar el silencio de Dios, aún sabiendo cuál fue mi pecado, aún sabiendo dónde caí, porque déjeme decirle que ahí donde cayó, ahí Dios lo está esperando. Solamente hay que confesarlo. Déjeme decirle que no es en vano y no es una coincidencia que hoy esté hoy en este lugar. En los caminos de Dios nada es en vano, porque no lo elegimos nosotros a Él, dice su palabra que Él nos eligió a nosotros. Que no sea en vano, hermano, que no sea en vano cada versículo que ore, que no sea en vano. Que podamos sacar esos pensamientos negativos que muchas veces vienen. Y sabes que cuando vengan esos pensamientos negativos, a orar. Y si se levantó y sigue teniendo ese pensamiento negativo, vuelva a arrodillarse hasta que ese pensamiento negativo se vaya. Porque me ha pasado. Porque los que estamos aquí adelante muchas veces no somos los mejores, ni somos ejemplo de nada. Solo estamos por gracia y misericordia, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Que el día de hoy no sea en vano. Sean ustedes bendecidos, que esta palabra haya podido caer en esa tierra fértil, pueda ser de bendición, así como también lo fue para mi vida. Dios los bendiga. Voy a estar invitando a la coordinadora que pasa